Hola, hola, mis pequeños exploradores, bienvenidos a nuestra semana 8 y 9 del periodo número 2. Y para ella tendremos nuestras frases de inglés. Sí, señores, nuestras frases de inglés. La frase para la semana 8 será: correcto, can you help me please? ¿Qué significa? ¿Puedes ayudarme, por favor? Entonces, esta frase la vamos a repetir y la vamos a aprender la semana 8. Y para la semana 9 es: correcto, may I go? ¿Qué significa? ¿Puedo salir? Entonces, durante la semana 8 ya sabes que es can you help me please? Y durante la semana 9 es may I go? La vas a practicar y durante toda la semana y durante todo el año te la vas a aprender y la vas a empezar a practicar. Y mientras tú la practicas, ahora te voy a invitar para conocer las diferentes civilizaciones precolombinas. Pero ¿sabes qué es precolombino? ¿Has escuchado hablar de los aztecas, de los mayas o de los incas? ¿Conoces alguna característica de ellos? ¿Qué te parece si yo te invito para que juntos conozcamos dónde estaba ubicado, cuál fue la cultura que nos dejó, cómo estaban organizados políticamente? Bueno, yo te voy a contar estos datos. Vamos. Cuando hablamos de las civilizaciones precolombinas, hacemos referencia a pre, la palabra pre, que significa antes. Y colombina, que hace referencia a Colón, Cristóbal Colón. Entonces, esto quiere decir las civilizaciones que estuvieron antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿Cuáles fueron esas civilizaciones y por qué fueron importantes para nosotros? ¿Qué legado nos dejaron? Dentro de esas civilizaciones vamos a encontrar la primera, que se llama los mayas. Los mayas estuvieron ubicados en Centroamérica, específicamente en la península de Yucatán. Y allí vivieron desde el año 250 hasta el 1697. Formaron allí su imperio. Pero, ¿cómo era esa zona en la cual ellos estaban ubicados? Era una área en la cual estaba muy seca y había agua subterránea. Aparte, era selvática. Esto lo que le permitió a los mayas fue construir su agricultura. ¿A través de qué? La agricultura la empezaron a construir a través de lo que era el cultivo de el ají, el cultivo de calabazas, el cultivo de frijol. Estas fueron las principales actividades agrícolas que ellos empezaron a realizar. En segunda civilización vamos a tener a los incas. ¿Dónde estaban ubicados los incas? ¿Dónde surgieron? ¿De dónde salieron? Bueno, los incas estaban ubicados en zonas andinas de Sudamérica. Esa era la ubicación de ellos. Ellos se encontraban en zonas andinas de Sudamérica. Como estaban allí, les permitió tener una geografía la cual eran zonas selváticas y tenían muchas sierras. Como esas zonas eran selváticas y tenían muchas sierras, logró darse el proceso de la agricultura. En ellas lo que hicieron fue cultivar lo que hacía referencia a la papa, al maíz, algunas frutas que ellos cultivaban. Ahora, ya tenemos los mayas, los incas. La tercera civilización que estuvo en ese proceso de periodo precolombino hace referencia a los aztecas. Los aztecas se ubicaron en lo que se conoce como el Valle Central de México.
allí fue donde ellos se situaron, donde se organizaron. Formaron un imperio desde 1325 hasta 1521. Cuando ellos formaron ese imperio, su zona, es decir, su geografía, estaba concentrada o se concentraba en partes donde había muchos lagos y lagunas. Y esto permitió que ellos tuvieran ese proceso de agricultura en el cual lo que hacían era la siembra del maíz, también lo que hacía referencia al aguacate y a las calabazas. Estas civilizaciones que existieron antes de la llegada de Cristóbal Colón tenían algo similar y era la parte de la cultura y lo que hacía referencia a su organización social. ¿Por qué? Porque por lo general sus organizaciones sociales estaban así. Este era la estructura que tenía su organización. ¿Qué quiere decir esa estructura? Que en la parte de arriba, esta que se encuentra acá, en toda la cima, allí vamos a encontrar a los que comandaban, a las personas que ellos decían que eran importantes. Dentro de eso vamos a encontrar que aquí se situaban lo que eran los políticos, la familia de esos políticos, los sacerdotes y también lo que eran los militares y las personas nobles, que ellos decían que eran nobles. Ellos eran los más privilegiados y se encontraban aquí en la cima porque estaban organizados era como una jerarquía. Esta era la jerarquía más baja, la media y la alta. En la alta encontrábamos, como les dije anteriormente, lo que eran los políticos, la familia de los políticos, los nobles, lo que hacía referencia a los sacerdotes y los militares. En la zona media, íbamos a encontrar lo que eran los comerciantes, los líderes y los jueces. Ellos no pagaban un impuesto a los de la alta sociedad, mientras que los que se encontraban en zonas bajas, que eran los campesinos y los artesanos, ellos sí debían de pagar una cuota a lo que hacía referencia a la zona alta, que eran donde estaban los nobles, y así estaba organizada la posición social de las tres civilizaciones. Por eso, la organización social es algo que ellos tienen en común. Ahora, nos vamos para la parte de la cultura. En lo que hace referencia a la cultura, ellos tuvieron grandes aportes. El primer aporte fue la arquitectura. ¿Qué pasó con la arquitectura? Tanto los mayas como los aztecas empezaron a construir lo que eran las pirámides. Esas pirámides se utilizaban para que fueran templos de los dioses, mientras que los incas construían imperios con piedras, con rocas, las construían y formaban, como les dicen ellos una ciudadela. Eran como unos castillos, se ven así como castillos, pero ellos les decían ciudadela, y eran construidos con piedras. Lo formaban súper grande, era algo impresionante. Entonces, en la arquitectura ellos dejaron ese aporte a nosotros. También otro factor que dejaron fue en la astronomía. En esta, los mayas y los aztecas crearon lo que hoy conocemos como los calendarios. Los mayas crearon uno que era de 260 días. Entonces es de allí donde nosotros obtenemos la parte que decimos, ¿qué día es hoy? ¿Qué hora? Eso, porque ellos construyeron la parte de los calendarios. Y esa fue también uno de los aportes que nos ha dejado. Otro aporte que nos han dejado son las matemáticas. Ojo, las matemáticas. Fue un aporte muy grande que ellos nos trajeron. Ellos hacían con unas cuerditas, hacían nudos
y empezaban de pronto a contar cuántas hectáreas tenía, cuánto terreno, cuántas frutas, cuántas personas tenían, y así fue como empezaron a inventar lo que fue el proceso de las matemáticas. Ya sabemos todos esos aportes: su ubicación, su geografía, su cultura, su organización social. Ahora te voy a invitar para que realices un esquema o un mapa conceptual sobre esto que hemos realizado y sobre esto que hemos entendido. Y luego lo socializaremos por nuestras clases por Webex.